ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza. Te pedimos que tú tomes todo el control, que quites todo estorbo del medio y que pueda edificarnos hoy tu palabra, Señor, en ambos estudios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues continuamos con nuestro curso de finanzas bíblicas. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Se han puesto en práctica sus consejos o no? Y estamos viendo el tema titulado Aprendiendo a vivir dentro de tu presupuesto. Vimos en la primera parte las bases bíblicas, que ya nos repetimos. Quienes no estuvieron pues tendrán que ponerse al tanto, ¿verdad? O creer en mi palabra. Vimos en la segunda parte también por qué era importante realizar el presupuesto junto con nuestra familia y algunos consejos importantes. Y nos quedamos en que para que el balance pueda ser positivo y cada vez más positivo, pues solamente hay dos opciones. Tenemos que ganar más o gastar menos. Porque la mayoría termina su mes en números rojos o su quincena, o algunos ya no les alcanzan y tienen que ayunar los últimos 3 días de la quincena porque están gastando más de lo que ganan. Entonces, ¿cómo hacer que cuadren las sumas y las restas y que no termines en saldos negativos? Pues únicamente o gastas menos o ganas más. Y vimos ya en la clase pasada pues muchos consejos para ver cómo podemos gastar menos sin afectar nuestra calidad de vida, porque no estamos predicando que seamos miserables y que seamos codos, porque no es esto tampoco lo que enseña la Biblia, ¿no? Y les decía que muchos se van a dos extremos, unos de guardar todo, y ¿para qué quieres guardar todo y ser el más rico del cementerio, o ser el más rico del asilo, o tener una silla de ruedas de oro? Y tampoco se trata ya al extremo de de gastar todo. Entonces, la Biblia vimos en Proverbios que dice que hay quien retiene más de lo que es debido y viene a pobreza. Entonces hay que retener, pero no más de lo que es debido. Hay que disfrutar. No se trata de que si el domingo a lo mejor ibas con tu familia a comer y era un tiempo de bendición, pues ese tiempo vale más que lo que están gastando, ¿no? Y entonces no es un gasto, es una inversión, pero a lo mejor pueden convivir de otra forma. Y lo ideal es que podamos nosotros ahorrar, pero sin afectar a esos momentos tan especiales, ¿verdad? Vimos que a lo mejor pueden quedarse, en vez de todos los domingos salir, pues quedarse 2 en casa y cocinar ustedes y divertirse y convivir, y vimos así muchos consejos, ¿no? Igual de las vacaciones, si son de bendición para tu familia y lo necesitan, no se trata de que digan, pues ya no viajamos, pero pueden gastar menos, pueden planear con anticipación y pueden ustedes ahorrarse también sin afectar a su calidad de vida. Vimos el ejemplo del café, ¿no? No estoy predicando, deja de tomar café si te gusta, pero háztelo en casa en vez de comprarlo fuera y pagar 6 o 7 veces más de lo que te saldría a ti prepararlo en casa si te levantas 15 minutos antes, lo mismo que la comida para quienes comen fuera, y así vimos diferentes ejemplos. Lo que no recuerdo es si vimos, creo que hasta aquí nos quedamos, ahora cómo podemos nosotros aumentar nuestros ingresos. Creo que este punto ya no lo vimos, ¿verdad? Es aquí donde nos quedamos y vamos a ir a este punto y después vamos a ver ahora sí los porcentajes que se recomienda que destinemos para cada área dentro de nuestro presupuesto. ¿Cómo puedo aumentar mis egresos? Pues en primer lugar, y es lo que la mayoría pensamos inmediatamente, es una chamba extra. La pregunta es si es bíblico, si es recomendable, y la respuesta es muy variable dependiendo de la situación, del contexto de cada quien. Si tener otro trabajo está estorbando en tu relación con Dios, la respuesta es no. Si tener otro trabajo estorba para que tú pases tiempo con tu familia, la respuesta es no, porque desde Deuteronomio 6 se establece que tú tenías que enseñar la palabra con tus hijos, estando con ellos en tu casa, cuando te acuestes y cuando te levantes y cuando andes con ellos por el camino. Si estás tan ajetreado que no tienes el tiempo de sentarte en la sala de tu casa con tu familia, disfrutar, de salir por el camino y pasar tiempo con ellos, de verlos en la mañana y en la noche, estás fuera de la voluntad de Dios. Si tú estás tan saturado que no tienes tiempo ni para congregarte, ni para buscar a Dios, ni para orar, estás fuera de la voluntad de Dios. Si estás tan saturado que no tienes tiempo ni para ti mismo, estás fuera de la voluntad de Dios. Si tú puedes organizarte para cubrir todas estas cosas, entonces, pues bueno, no hay ningún problema. En el caso de los solteros y en el caso de los que están casados y tienen hijos, pues tienen también que incluir a los hijos dentro de estos cuestionamientos, ¿verdad? Oye, ¿qué va a pasar si mi esposo y yo no vamos a trabajar o si yo me voy a trabajar y los dejo en casa todo el día solos? ¿A qué hora voy a estar con ellos? En esos casos, pues no es recomendable, ¿no? O voy a dejar a mi esposo, voy a dejar a mi esposa todo el día porque estoy desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, pues tenemos que nosotros buscar otra dirección porque eso no es correcto, porque eso no es bíblico.
No podemos irnos al extremo de, pues no trabajo porque hay que pasar tiempo con la familia y con el Señor, porque segunda de Tesalonicenses 3 dice que cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan, y que el que no quiera trabajar que tampoco coma, pero tampoco podemos irnos al extremo de que me la paso trabajando, y descuido mi relación con Dios, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, o algunas otras prioridades en mi vida. Entonces ahí, les repito, pues ya es cuestión de cada quien. Habrá quien diga, ¿sabes qué? Pues yo sí puedo, a los solteros se les puede facilitar un poco más y se aprenden a organizar. Ya una vez casado y luego con los hijos, pues es más difícil, ¿no? Porque ya te van absorbiendo más tiempo. Habrá quien diga, pues puedo con un trabajo de tiempo completo y otro de medio tiempo, o dos de tiempo completo, pero uno me permite desarrollar actividades en casa, o mi horario no es tan exhausto, y me permite que mientras cumpla con mis funciones, pues puedo retirarme antes. Ya es dependiendo de cada quien. Si una familia decidiera tener dos empleos al mismo tiempo, sabiendo que esto va a afectar a su relación matrimonial o su relación con sus hijos, pues la recomendación sería que no lo hicieran, y que si deciden hacerlo, sea únicamente temporal, de mutuo y previo acuerdo, determinando el tiempo que va a estar, únicamente para casos de emergencia. Es que debemos hasta el perico, necesitamos urgentemente un extra para detonar esta bomba de nieve de la que nos hablaste, Jessy, en estudios anteriores, y salir de deudas o empezar a salir. Bueno, ok, acuerden, de aquí a 6 meses vamos a hacer esto adicional, pero una vez que ya esto se lleve a cabo, dejamos esta fuente de ingreso. Tienen que acordarlo muy bien. ¿Por qué? Porque es muy probable que al empezar a ganar más, pues les venga la tentación y digan, oye, pues no estamos tan mal así, ¿verdad? ¿Qué tal si le seguimos? Por eso es que yo no lo recomiendo, pero quien decida hacerlo, pues que de mutuo acuerdo y con anticipación decidan cuánto tiempo lo van a hacer y por qué y para qué. Fuera de esto, pues es muy difícil que una persona pueda tener dos trabajos de tiempo completo, ¿no? Y algunos pueden pensar que a lo mejor esto es lo que va a traer mayor bendición y no se dan cuenta que es la causa por la cual no la está viendo. Es decir, algunos pueden en sus sumas decir, pues obvio que si tengo dos trabajos gano más, pero no están dándose cuenta que están quebrantando principios bíblicos y que por lo tanto no están contando con la bendición de Dios. Es como cuando Dios le dice al hombre en Primera de Pedro que trata a su esposa como vaso más frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. Por más que este hombre, si es cristiano, trabaje y se esfuerce, si no trata con esta delicadeza a su esposa, no va a tener la bendición de parte de Dios. Sus oraciones van a tener estorbo, y haga lo que haga, sus oraciones van a tener estorbo. Y lo mismo aplica en este sentido. Si nosotros quebramos un principio bíblico como estos, como el de tener nuestra comunión con Dios, el de ser discípulos, el de pasar tiempo como esposos o con nuestros hijos, y nosotros creemos en nuestra mente que por el hecho de tener dos trabajos voy a ganar más, y a lo mejor ganas más, pero también te vas a enfermar más, te van a venir gastos extras inesperados que van a empezar, como dice la Biblia, que hacía pues el revoltón y la oruga y el saltón a comerte, a comer la cosecha, ¿verdad? Va a venir el devorador y va a terminar con lo que tú estás produciendo. ¿Por qué? Porque no estás contando con el respaldo de Dios, porque estás poniendo tu mirada y tu confianza en tu sabiduría humana, en tus decisiones, y no en lo que Dios manda, que es lo mismo que hace poco vimos en el último domingo que compartí con ustedes que hizo Abraham. Dijo, pues le voy a echar una manita al Señor, como no viene el hijo de la promesa con Sara, pues me meto con Agar, y Señor, no te preocupes, mira, no vino tu bendición con Sara, pero pues ya tengo un hijo con Agar, ya te resolví el problema, ya no me tienes que hacer un milagrito. Y es lo mismo que mucha gente hace, ¿verdad? Le quieren echar la mano al Señor. Mira, Señor, no te preocupes por decirme, pues ya tengo 2 chambas. Sí descuido a mi familia y a mis hijos y ya no me puedo congregar ni discipular, pero ya te resolví el problema. Ya no tienes que hacer milagros económicos en mi vida. No, Señor, tenemos que confiar en Dios y recordar y reconocer que siempre que queremos echarle la mano fuera de su voluntad, lo que viene no es bendición, lo que viene es, como con Abraham, maldición. Entonces, Dios honra a los que le honran, y cuando nosotros creemos en Él y lo honramos y decidimos, es más, Señor, tengo esta oportunidad, pero la voy a sacrificar porque no es tu voluntad, Dios nos va a dar todavía mucho más. Yo hace algunos años, cuando estábamos recién casados, llegamos mi esposa y yo a pensar, a planear en poner un negocio, lo desarrollamos, empezamos a investigar, creemos que hubiera sido muy fructífero, pero oramos al Señor y no queríamos que involucrarnos ahí nos empezara a desviar un poco de la obra.
lo llegamos a pensar porque no éramos pastores, entonces pues bueno, no tenía yo delante de Dios todavía esa obligación de únicamente dedicarme a servirle, ¿no? Pero sí tenía el temor de que empezara a desviarme y que en el día que me demandara más tiempo el ministerio, pues a lo mejor yo ya estuviera metido en otras cosas, ¿no? Entonces, pues el Señor nos confirmó que no era por ahí y Dios nos ha bendecido, pues al honrarle a Él y al obedecer sus principios y su palabra. Entonces, esta es una forma en la que se puede, pero únicamente teniendo en cuenta todo esto que estamos mencionando. ¿De qué otra forma nosotros podemos generar ingresos? Oye, si no tengo la oportunidad de tener estos dos empleos por las razones que estás mencionando, ¿qué otras cosas puedo hacer? Pues bueno, a lo mejor no puedes incrementar al doble tu ingreso como teniendo dos trabajos, que además en el DF es imposible tener dos trabajos por el tráfico, porque llegar a tu trabajo es un trabajo de tiempo completo. Entonces, es muy complicado. Pero ¿qué otra cosa se pueden hacer? Pensar qué podemos hacer. Dios, hermano, nos ha dado tiempo y nos ha dado habilidades y nos ha dado contactos y nos ha dado dones y talentos, y pedirle en oración qué más puedo hacer, que a lo mejor no va a ser que gane lo mismo que estoy ganando, pero nada mal te caería pues un poquito extra, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros renunciaríamos a un piquito extra que pudiéramos tener sin que nosotros sacrificáramos nuestras prioridades. Y hay personas que lo hacen. Por ejemplo, hay gente que va a su trabajo y en su trabajo pues trabaja doble, porque trabaja lo de su trabajo, pero a la par le da catálogos a los compañeros, a ver qué zapatos, qué bolsas, se da mucho en las mujeres, y que maquillajes, y tupperware, y betterware, y todo lo raro que termine en wear, y es un ingreso adicional. Yo conozco hermanas que viven de tiempo completo de vender cosas de catálogo, y dices, ¿cómo? Porque se mueven, porque no les da pena. Lo que pasa es que hay muchos complejos derivados de una falta de identidad en Cristo. ¿Cómo yo lo voy a hacer si yo soy el licenciado, el ingeniero, el arquitecto? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Cuando estamos seguros de quiénes somos en Cristo, no nos importa lo que piensen los demás y nos atrevemos a hacer cosas que otros no se atreven, y viene la bendición de Dios. Yo les he contado cómo en Mérida, cuando mi madre y mi hermana deciden en un tiempo de crisis hacer pasteles y venderlos afuera de la escuela donde estudiábamos, pues de eso nos mantuvimos mucho tiempo, y le impactó tanto al dueño de la escuela, que era pues una persona muy bendecida económicamente. Me impactó tanto que le dijo, ¿saben qué? Lo que necesitamos es gente como ustedes, trabajadora, sin pena, y les quiero apoyar, y nos dejó las dos cafeterías de la escuela, que era muy grande, y les dio además dos locales en una placita que él tenía, y les dijo, durante el primer año no me paguen absolutamente nada. Y de ahí es que vivimos los últimos años que estuvimos en Mérida. Imagínate que nos hubiéramos quejado con Dios, o que ellos se hubieran quejado, ¿por qué no vino tu bendición? ¿Dónde está? Bueno, te di los elementos, tú tienes dones, tienes talentos, sabes hacer postres, sabes hacer pasteles, tienes gracia con la gente. Ahí estaba tener la oportunidad, pero por tus complejos, por no querer tratar tu identidad conmigo, por el qué dirán, por preocuparte por lo que piense la gente, pues no pudiste tú aprovechar la oportunidad y la bendición que te iba a extender, y como una cosa pues llevó a otra, ¿no? Y cuántas cosas Dios no ha puesto en nuestro camino que podríamos hacer, a lo mejor por la flojera, o porque estamos en nuestra zona de confort, o por apatía, o por el qué dirán, o por el qué miedo, no lo hacemos. Entonces tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué podemos hacer? Hay personas que en sus tiempos libres van a manejar su auto de Uber, por ejemplo, o en algunos días, porque no se trata de volver a hacer lo mismo, no llego a la casa de trabajar y me voy a manejar, pero personas que a lo mejor tienen 2 días de descanso y dicen, me tomo uno y otro pues le voy a dar. Y ahí me ha tocado tomar viajes con señores pues que se ve que tienen su buen empleo, o que tienen su buen empleo y que no les da pena, y que las situaciones pues les llevaron a tener que buscar otras opciones, y ahí están, ¿verdad? Ellos trabajando y tienen esa fuente, algunos de tiempo completo y otros extra de ingreso. Jóvenes también conozco que lo hacen, que dicen, ¿sabes qué? En verano tengo 1 mes o 2 meses vacaciones, y en diciembre también, y en vez de estar ahí en internet dándole clic a todas las fotos, poniéndole que me gusta, qué chido, qué productivo soy, mira cómo pierdo el tiempo, voy a generar ese ingreso adicional. Entonces podemos hacerlo, o podemos motivar a nuestra familia también a hacerlo. Los padres que tienen hijos, a que puedan también en periodos vacacionales trabajar, y a través de ello, tienen gracias a Dios los jóvenes de que no están sus padres aquí escuchando esto, ¿verdad? Que
que puedan pagar algunos de sus gustos, algunos de sus gastos, y esto es algo recomendable aunque tú no tengas necesidad. A lo mejor que tú motives a tu esposa, si es ama de casa, que ella pues pueda generar un poquito extra. No es que, ¿sabes qué, mi amor, te voy a mandar a trabajar? No, pero ¿de qué forma? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué sabes hacer? Tus hijos también. Y aunque no tengas necesidad, es recomendable. ¿Por qué? Porque les enseñas a trabajar, porque les enseñas a valorar el dinero, porque les enseñas a administrar el dinero. A mí me enseñaron a trabajar desde muy joven y eso ha sido bueno pues hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque uno cuando gana su propio dinero lo valora y administra de otra forma a que cuando no lo es. Tú ves a los adolescentes cuando traen el coche que les regaló papi, andan echando arrancones, lo chocan, les dan la vuelta, pero ya cuando se casan y ya ellos pagan las refacciones y las llantas y los frenos y todo, entonces ya se olvidan del GTI para echar arrancones y ya buscan un Prius, ¿verdad? Porque ahora sí tienen que ellos cubrir con otros costos. Entonces es muy importante que una familia, aunque no tenga necesidad, pueda enseñarle a sus hijos, porque si no luego creas a buenos para nada que tienen 20 y tantos años y que no saben trabajar, o que no saben administrar el dinero, o que no se lo saben gastar. El Salmo capítulo 126, en el versículo 6, dice lo siguiente, si me quieren acompañar. Salmo 126, versículo 6 dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Sembrar, trabajar, para que en el día de mañana podamos recoger fruto, ¿qué cuesta? Lágrimas. Caminar, trabajar, esfuerzo. Y después vale la pena. Entonces, si únicamente acostumbramos a nuestra familia a recibir y recibir y recibir y nunca les enseñamos a sembrar, no van a valorar y no van a saber hacerlo. Entonces, si tienen necesidad, todos ganan. Ellos ganan porque obtienen lo que quieren sin tener que depender de ti. Como hemos platicado, que jóvenes que dicen, pues no voy al campo porque mi papá no me lo pagó. Y dices, ¿qué hiciste en verano? ¿Qué hiciste en diciembre? ¿Qué hiciste en semana de Pascua? Te pudiste haber puesto a trabajar en algún empleo temporal, en esas semanas de vacaciones. Algunos deciden entrar a centros comerciales o en restaurantes. Conozco personas, por ejemplo, que dicen todo el verano me voy a la Riviera Maya y los hoteles están contratando a bellboys, a recepcionistas, si estás estudiando pues a personal de animación y se llevan pues una buena friega, ¿verdad? Perdón por la palabra, pero regresan con un buen dinero, ¿no? Y eso les ayuda para solventar sus gastos del año y los padres pues se ahorran todo esa carga que iban a hacer sus hijos, y los hijos pues tienen el privilegio de poderse dar sus gustos sin tener que depender de que papá me lo quiso pagar o papá no me lo quiso pagar, y depender de qué dice papi, porque ellos aprenden a ganar también su propio dinero. Entonces tú ganas reduciendo sus gastos o sus gustos de tu presupuesto, y ellos ganan también no solamente con lo que van a recibir monetariamente, sino también con la experiencia. También ganan en el impulso que va a ser para sus vidas. Mi hermano, por ejemplo, pues es un buen ejemplo de lo que es un arbano de arbanos. Mi tía que está aquí lo sabe. Le preguntas ¿a qué te dedicas? Y hace como 20 cosas al mismo tiempo, ¿no? De lo que puede hace business, y Dios lo ha bendecido mucho y tiene su trabajo, pero además tiene también pues ahí sus business, y de repente en diciembre vende chamarras y luego marihuana. No, eso no lo tengo que decir, perdón. Y por aquí y por allá, ¿por qué? Porque mis padres nos enseñaron a trabajar desde que éramos jóvenes. Mi esposo y yo pagamos nuestras cosas desde que teníamos 15 años. A lo mejor no es que aportábamos para la casa, pero el simple hecho de que no tuviéramos que estarles pidiendo para los tenis, para los jeans, para nuestras cosas, ya era un ahorro para nuestros padres. Entonces tú como padre puedes ahorrarte mucho si tus hijos o si tu esposa, en caso de no trabajar, a través de algún ingreso, pues no de tiempo completo, pero extra que pueda recibir, empieza a cubrir sus propios gastos o sus propios gustos, ¿no? Y por eso, pues dice la Biblia, no recuerdo dónde, pero hay un pasaje que dice que mucho ayuda el que no estorba. Proverbios capítulo 10, versículo 1, dice, ya hablando en serio en relación a esto, que el hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su madre. Y en el capítulo 15, versículo 20, dice que el hijo sabio otra vez alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia
a su madre. Entonces tú tienes la oportunidad de forjar en ellos hijos sabios, productivos, que sepan trabajar. El día de mañana eso les va a servir. Necesitan ellos esta experiencia para enfrentar el día de mañana este mundo tan difícil, y a ti te van a alegrar al ser una carga menos para tu presupuesto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que en vez de que tú estés comprando y gastando y gastando y gastando, ellos pueden aprender a solventar, y tú no tienes de esta forma un aumento de sueldo, pero sí eliminas gastos de tu presupuesto. ¿Qué más se puede hacer? Te repito, tenemos que pedirle ya aquí dirección cada quien al Señor para considerar qué Él ha puesto en nuestras manos, como Moisés, que le dijo, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué tienes en tus manos? Una vara. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Y ponerlo delante de Dios, y que Dios con eso nos bendiga. A lo mejor conociste un contacto que vende ropa, a lo mejor sabes hacer postres o sabes hacer comida, a lo mejor puedes vender plata o cosas por catálogo. Hay muchísimas cosas realmente que podríamos hacer, que repito, no nos van a dar para vivir, pero que pueden ser un ingreso adicional. Y ese ingreso adicional, ¿dónde estaba? Te pregunto yo. Hace poco, ¿se acuerdan que un domingo yo anuncié que había un hermano que estaba ofreciendo pues la oportunidad de que trabajaran para AT&T, no tenían que trabajar de tiempo completo, podían a su familia, amigos, en su trabajo ofrecerles tiempo aire, cambio de equipos, etcétera, etcétera, y que podían, con el mismo tiempo que invierten en el trabajo, simplemente las pláticas que salen, así como ofreces una aplicación, mira lo que acabo de bajar, mira este video, así como compartimos tonterías, compartir también, pero algo que además a ti te reditúe. Y que les dije, pueden ser 2,000 pesos extras al mes, no vas a vivir de eso, pero ¿dónde estaban? Y 3 personas se inscribieron, digo, pues han de ser millonarios todos, ¿verdad? Lástima que no se va reflejado en los diezmos y en las ofrendas, pero seguramente lo tienen todo en el banco. ¿Qué nos enseña esto? La verdad que estoy mencionando, que no queremos, que por flojera o por el que dirán, o porque estamos de tediosos, de ociosos, pues simple y sencillamente no queremos hacerlo. Y hay muchas oportunidades que el Señor presenta a nuestras vidas y que, hermanos, vale la pena que podamos aprovecharlas. Yo, por ejemplo, pues de vez en cuando los miércoles voy a Pare de Sufrir y dan buena ofrenda, y es, no se crean, ¿no? Y bueno, hay muchas opciones. Es cuestión de pedirle al Señor que Él abra nuestros ojos, que nos muestre qué es lo que nosotros podemos hacer. Pero de que se puede, se puede. La cosa es que no hemos querido investigar, o que no hemos ni siquiera puesto esto delante de Dios en oración. Entonces ya vimos cómo poder ajustar el presupuesto mediante la reducción de egresos y mediante el incremento, aunque no tanto, pero un poquito puede ayudarnos, de nuestros egresos. Y que de esta forma el balance sea en un inicio, pues aunque sea tablas, y después la idea es que sean números positivos y que vaya mejorando mes a mes. Ahora vamos a ver cuáles son los porcentajes, pero antes de ver este ejemplo o esta guía o modelo de presupuesto, porque no es que tal cual tienes que encajar, únicamente son recomendaciones que explicaremos por qué lo son, pero no es que la Biblia dice, no gastaréis más del 10% en comida, dice el Señor, porque te vendrá la maldición. No lo vas a encontrar, son simplemente consejos pues que dan los expertos en el tema. Pero antes de eso, 3 puntos importantes que nosotros tenemos que considerar antes de ir a la guía. Número 1, los porcentajes que vamos a ver pueden variar drásticamente según el ingreso y según el número de integrantes que hay en nuestra familia. Por ejemplo, alguien que tiene un sueldo bajo y que además tiene 3 hijos, va a gastar más en porcentaje de comida que lo que gastaría un soltero con un sueldo elevado. ¿Sí me explico? Es obvio que si tú ganas menos y tienes más hijos, vas a gastar más en comida. Y la mayor parte de tu presupuesto va a ir a la alimentación. Un soltero con un sueldo elevado, imagínate que llega y dice, a ver, en el estudio me dijeron que gaste en comida, ¿cuánto? Entre el 10 y 15%, y gano 100,000, o sea que me voy a gastar en comida 15,000. ¿Cuándo se va a tragar 15,000 pesos al mes un soltero, no? No lo va a hacer, aunque aquí se ríen porque algunos sí lo hacen.
Entonces, son únicamente un modelo, una guía, pero ya corresponde a cada quien ajustar. La idea es que podamos comparar esta guía con el presupuesto que ya elaboramos nosotros en teoría y que veamos en qué puntos estamos dentro del rango. Si estamos pasados del rango, ver, oye, ¿cómo le puedo hacer para ajustarlo? Por ejemplo, si estoy gastando más en comida, pues ¿cómo puedo hacer para gastar menos en el súper, no? ¿Sabes qué? Pues lunes, miércoles y viernes, frijol con gorgojo, como dice el peje. Oye, estoy gastando demasiado en auto, entonces tengo que cambiarlo por uno que gaste menos, por uno más sencillo, que podamos encajar. Y también puede darse el caso de que nos demos cuenta que estamos siendo muy codos en otras áreas. Oye, en vestimenta o en recreación, pues se recomienda tanto y no estoy dedicando nada. Eso que también es importante para yo estar bien, para también disfrutar. Entonces, son solamente una guía, un modelo, pero que ya corresponde a cada quien comparar con su presupuesto y ver en qué puede ajustar. No vamos a tomar esto tal cual como una regla de que esto tiene que ser así, aunque en la mayoría de los casos una persona bien administrada va a encajar, puede variar según estas características que te comento de cada quien, ¿no? Una familia con muchos hijos, pues también va a gastar más en comida. En segundo lugar, cuando nosotros elaboremos nuestro presupuesto, hay que recordar que lo primero que tenemos que cubrir es lo que apartamos para Dios y para nuestras necesidades básicas. O sea, vamos a ir en orden de importancia. Y entonces yo cubro el 1 y el 2 y el 3 y el 4, que van a ser lo básico. Y si yo alcanzo a cubrir el 1, 2 y el 3 y el 4, y me sobra para el 5, gasto en el 5. Si me sobra del 5 para el 6, voy bajando. Vamos a ver 12 puntos. A lo mejor de entrada muchos apenas van a llegar al 4. Lo básico. Y la idea es que mientras más vayas mejorando en tus finanzas y mejor vayas ajustando tu presupuesto, vayas dedicando un pequeño porcentaje a cada uno de los puntos que siguen. Si no alcanza, entonces se eliminan. No hay tal cosa como que, pues, mira, como quiero gastar en recreación y en vacaciones, pero no me alcanza, pues, dejo la casa y nos vamos a vivir con mis papás. Si estás casado, sabes que no es la voluntad de Dios. Entonces, hay puntos que son únicamente opcionales si alcanza. Aunque bueno, en México seguramente alcanza. ¿Quién fue el que dijo que con 6,000 pesos una familia pagaba casa, coche y escuela privada? ¿Se acuerdan? Y de las cosas. ¿Quién? El secretario de Finanzas, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué esperamos? Si le preguntan a los candidatos a presidentes a cuánto está el kilo de tortilla y dicen que no son la señora de la casa. Y en tercer lugar, lo ideal es que una vez que tú elabores tu presupuesto, lo pases a la computadora para que tú lo estés revisando y modificando hasta que llegues al punto ideal. Tal vez de entrada no va a ser muy alentador y muy motivador. Dices, oye, sigo gastando más de lo que gano. Y la idea es que tú lo puedas ir ajustando. Y a veces van a incrementar tus gastos, a veces los vas a reducir. Yo, por ejemplo, ahorita pues con el cambio de auto que ya finalmente hicimos, me estoy ahorrando al mes como unos 1,500 pesos de gasolina. Gasta pues mucho menos que la camioneta, gracias a Dios. Pero también nos incrementó pues el pago del seguro de gastos médicos, ¿no? Nos incrementó como 800 pesos mensuales, entonces sigo teniendo un saldo a favor, pero tuve que ajustar en ambos, ¿no? Y vamos ahí cada año pues ajustándole también en el súper. Ahorita estamos gastando pues prácticamente el doble, casi 7 años que recién nos casamos. Yo recuerdo que teníamos destinado antes cierta cantidad y le fue incrementando cada año 100, 200, 150. ¿Por qué? Porque obviamente por la inflación hace que las cosas sean más caras y además pues al tener ahora a la nena con que aunque tiene 3 años, come como si tuviera 30, de verdad que come como nosotros, pues hace que aumente el gasto en el súper, ¿no? Entonces, por eso dije la semana antepasado, no recuerdo cuál, que era importante que lo hiciéramos con la familia o con quienes administramos la casa, con quienes vivimos, para que podamos hacer un presupuesto real, porque yo insistí mucho tiempo en no quererle incrementar al gasto del súper y cuando analicé la lista dije, pues es que realmente no hay nada que yo pueda eliminar de aquí, todos son necesidades básicas, puedo ahorrar un poco, pero rebajarlo como tal, no me quedó otra más que en la computadora, con todo el dolor de mi corazón, decir, ahora aumentamos, no recuerdo cuánto fue a la semana, pero bueno, esto aumenta en el gasto de lo que es la alimentación. Entonces hay que ponerlo en la computadora y estarlo revisando. Otro caso que se puede dar es que si ahorita tienes deudas,
pues en tu presupuesto tienes que poner la cantidad destinada a pagarlas. Yo ahorita, de aquí a diciembre, mi presupuesto no hay ninguna parte que vaya al ahorro, porque estamos, como les comenté, ya terminando de liquidar y a partir de enero quedamos, primero Dios, ya libres de deudas, salvo la de la hipoteca, que es la más fuerte, pero todas las demás de préstamos, tarjetas, se terminan como tiene que ser. Y entonces ya eso, en vez de decir, ¿y ahora en qué me endeudo? En mi presupuesto le pongo, ¿sabes qué? Esto ahora va para ahorro o para pago a capital de la casa. Una vez que tú liquides esas deudas, pues tienes que orar, dialogar con la familia y determinar a dónde va a ir ese dinero. Por ejemplo, si la recomendación que veremos de los expertos es que tú ahorres, aunque sea un 10% mensual de tu ingreso, y cuando estés libre de deudas dices, es que yo pagaba, hay personas que pagan el 30 o 40% de su ingreso a deudas, y veremos hoy cuál es lo recomendable. Entonces dicen, ¿sabes qué? Me está quedando un 40% libre, y los expertos recomiendan que yo ahorre un 10%, ya no tengo deudas, ¿qué hago? Pues ahorro el 20% y con el otro 20% lo voy a poner en recreación o en ropa o en algo, pagándolo de contado, pueden vivir mejor, disfrutar más y comenzar a ahorrar. Y todavía les va a sobrar, pero ya depende pues de cada quien y del momento. Por eso es importante que todo lo pongamos por escrito para que no nos perdamos, que tengamos una hoja donde esté determinado antes de que empiece el mes a dónde va a ir el dinero, cuánto voy a gastar en el súper, y cuando vayas sabes que no te puedes pasar de ahí, y si te pasa, ¿sabes qué puedo quitar? Y la siguiente semana lo compro para que tú te ajustes a tu presupuesto. Aquellos que son comerciantes o que les pagan en efectivo, un consejo que pueda a lo mejor ayudarles, por la razón que veremos en el siguiente mensaje, es que tengan sobres. ¿Por qué? Porque si tú tienes todo el dinero en casa o en la cartera, es muy fácil que tú saliendo digas, pues tengo mucho, y empieces a gastar y pierdas el control. Entonces, si tú enumeras tus gastos, dices, a ver, yo recibo mi ingreso cada mes o cada quincena o cada semana y divido el total del gasto mensual entre la frecuencia con la que yo recibo mi ingreso. Por ejemplo, yo gasto al mes 4,000 pesos en la mensualidad del auto, de aquí a que lo liquida, vamos a suponer, porque la idea es que no pagues una mensualidad, como ya lo vimos. Entonces, si yo recibo mi ingreso por quincena, esto significa que cada quincena voy a separar 2,000 pesos que van a ir al sobre de la mensualidad. Que yo gasto 4,000 en súper, pues igual cada quincena van 2,000 para el sobre del súper. Que yo gasto 1,000 pesos en el seguro del auto, pues entonces cada quincena 500 pesos. Y vas separando. Y si es por semana, pues entonces divides el total del mes por semana. Y entonces, aunque ten cuidado porque hay 4 meses del año que tienen 5 semanas y ahí tienes que hacer el cálculo para que eso sea un extra y que tú puedas administrar sabiamente. Pero si no es así, si es por quincena o si es por mes, lo divides, recibes el dinero y lo separas a los sobres. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Que ya no tengas dinero en la cartera que gastarte, más que el que había en el sobre que decía recreación. Porque a lo que mucho les pasa es, pues aquí tengo, vamos a comer, No, vamos a comer a un lugar donde alcance para lo que destinamos al sobre que dice comidas fuera, si es que lo hay. Si no lo hay, no hay comidas fuera. Y tú puedes ir variando. Yo he habido en tiempos, por ejemplo, ahorita que estamos en esta dinámica de ponernos en orden, que estamos procurando pues no gastar tanto en este sentido. Y de hecho no tenemos un sobre como tal para las comidas fuera, únicamente cuando tenemos algún extra adicional a nuestro presupuesto, a lo contemplado, es que entonces lo consideramos para eso, porque como te decía, tampoco se trata al extremo de decir, pues un extra también va para ahorro, no, parte se ahorra, pero parte también Dios nos las ha dado para disfrutar. No es correcto que nosotros nos vayamos a ninguno de los dos extremos. Entonces, esta dinámica de los sobres, pues te puede ayudar mucho y lo vas a enumerar. A ver, sobre 1, pues la renta o la hipoteca. Sobre 2, pues el súper o la luz, el agua, el teléfono, que tú puedas dividir, y de esa forma llega el fin de mes, sacas el dinero de los sobres, pagas todas tus cuentas y no tienes que andar preguntándote dónde está el dinero y mordiéndote las uñas de los dedos porque ¿cómo le voy a pasar? Porque tú ya sabías cuánto ibas a recibir aproximadamente, ya lo destinaste, y si te sobró, pues ya decides qué harás con él, ¿verdad? Esto va para el banco y esto lo guardas, pero tú no te quedas con dinero que te puedas gastar. Si lo tienes en la cartera, la semana que entra hablaremos acerca de ello, pues lo más probable es que tú vayas al centro comercial
y entres a Costco por una lechuga y salgas con un carro con 3,000 pesos de compras, porque te fuiste encontrando y traías dinero. De eso hablaremos la semana que entra, veremos el tema de aprendiendo a hacer la mejor compra. Ahora, ¿cuáles son los porcentajes del 1 al 12? Aunque algunos tienen el mismo lugar de importancia, lo vamos a ir explicando, pero en primer lugar, ¿qué es lo primero? Recibo el dinero y lo primero que tengo que presupuestar o apartar o destinar, ¿qué es? Ok, aquí sí están bien enseñados, porque en Toluca pregunté y dijeron para el súper, para la comida, pero bueno, lo primero es lo que nosotros apartamos para el Señor. Lo primero que nosotros apartamos para el Señor. Recibo e inmediatamente lo apartamos. Yo tengo en mi cartera 2 divisiones, aquí la pueden ver. Y en esta parte de atrás, cuando yo recibo, inmediatamente aparto y pongo para el Señor, y la de adelante es lo mío. Y hay veces que nosotros estamos fuera, y alguien me dice, oye, que porque mira, me compras esto, vamos aquí o allá, y tengo en la parte de atrás, pero no lo toco porque sé que ese no es mi dinero. ¿Por qué? Porque eso ya, digo, todo es del Señor, pero eso es lo que ya aparté para entregarle. Más adelante veremos un tema acerca de los diezmos y ofrendas. No quise empezar con él porque es algo de lo cual la mayoría ya sabemos, y estos temas no se predican tanto, lo que hemos estado viendo, y lo otro sí lo conocemos mucho, pero realmente si hubiéramos nosotros compartido los consejos por orden de importancia, el primer mensaje tuvo que haber sido pues el de los diezmos y el de las ofrendas, ¿no? Oye, pero es que a mí no me alcanza, pues por eso no te alcanza. Pablo decía, como veremos, a una de las iglesias que apartara cada primer día de la semana algo según hubieran prosperado, para que cuando él llegara entonces no se recogieran ofrendas. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Saca todos sus gastos, y llega el domingo y dice, ¿cuánto me alcanza para el Señor? No, pues no alcanzó, padre, pero pues tuviste que estuvo la semana pues con muchos gastos. Cuando lo primero que hacemos es apartar para Dios, lo que estamos diciendo son 2 cosas. Dios, tú eres el primer lugar en mi vida, antes que pensar en el súper, en, el sobre de la luz, y el del teléfono, y el del sobre para el fondo para mandar a la suegra de misionera a la África, y el sobre para aquello y el otro, lo primero eres tú. Y 2, tú estás diciendo, yo creo en ti, confío en ti, que con el resto que me está quedando, me va a alcanzar. Porque ni modo que llegue el domingo y que, Señor, no me alcanzó. Híjole, pues es que ¿para qué apartaste para mí, hijo? Te hubieras quedado con esa parte para ti y a ver si hoy alcanzaba. Y por eso no alcanza. Y ha habido testimonios de personas que se guardaron lo que sabían que debía de ser destinado para el Señor, y lo mismo gastaron en el seguro del choque del auto, o en alguna enfermedad, o en otros gastos que vienen a su vida. Entonces, según tu lógica humana, si tú te quedas eso para ti, te va a alcanzar más. Según la lógica divina, te van a venir otros gastos que no esperabas, y vas a acabar igual o peor, exactamente. Me acuerdo que hace poco más de un año fui a la iglesia del sur y se acercó una hermana a contarme un testimonio impresionante. Me dijo que ella había estado ahorrando y trabajando para irse, no recuerdo si otra ciudad de México o de Estados Unidos, pero que se quería ir con su hija. Y ya tenía todo el dinero, pero ella dice que en vez de seguirle dando al Señor lo que apartaba, que ella lo había hecho y Dios la había bendecido mucho, empezó a quedarse con esa parte y dijo, bueno, Señor, pues es para, tú sabes, para lo del vuelo, ¿no? Y que se queda sin trabajo y viene una serie de situaciones en las que ella tuvo que pagar exactamente todo el dinero que se había ahorrado. Entonces dice, estoy igual que como cuando empecé, pero con una gran lección que nunca voy a olvidar. Y de aquí en adelante, cuando yo vuelva a generar, yo ya lo he entendido, voy a honrar a Dios y Dios seguramente la va a bendecir, si no es que ya lo hizo, si ella puso en práctica esto que el Señor le mostró. Y ha habido así testimonios impresionantes de que lo que iban a diezmar no lo hicieron y tuvieron que pagar la misma cantidad en otro gasto que no esperaban. Entonces, lo primero por estas 2 razones es lo que apartamos para el Señor. Y ya veremos después, más adelante, más al respecto. Yo aparto en primer lugar lo que es para Él, y en segundo lugar, ¿qué viene? Lo que aparto para la comida. Esto incluye productos de uso diario en el hogar y de aseo personal. El 2 y el 3 realmente van en el mismo orden, pero bueno, el 3 es vivienda, pero ahorita vamos para allá. Vamos al 2.
¿Cuánto se recomienda que gastemos en total en comida, en shampoo, jabón, pasta de dientes, detergente, maestro limpio, maestro sucio, todo lo que tú quieras comprar, y pinol, limpia y desinfecta y todo lo que tú quieres? Del 10 al 15%, aunque si ganas mucho dinero, seguramente gastarás menos de esto. Tú tienes que comparar y te vas a dar cuenta si a lo mejor estás muy pasado y de qué forma puedes ajustar. A lo mejor puedes cambiar productos de marca por productos que fabrica la misma tienda comercial o que venden en lugares que venden de mayoreo, como Costco, como Sam's, que tú ves los detergentes, los shampoos, y a lo mejor es mejor hacer un gasto fuerte, pero al rato terminas ahorrando, que estar comprando semana a semana algunas cosas, ¿no? A lo mejor tienes que comprar la fruta y la verdura en un lugar pues más barato, decirle a tu marchante que no se pase de rosca con el precio que te está dando. A lo mejor estás gastando de más en algunas cosas. No se trata que dejes de comprar, sino ver de qué forma puedes tú reducir algunos gastos. Yo gastaba mucho, por ejemplo, en jugos recién casados. Los dejamos de tomar cuando nos dimos cuenta la cantidad de azúcar que tenían, que es la misma prácticamente que tiene una Coca-Cola, y lo que tomamos pues es agua purificada, nada más, ¿no? No por codo, sino porque es lo más sano, pero además nos ahorramos mucho dinero. Es chistoso, ¿verdad? Pero México, que se caracteriza porque muchas personas viven pues en pobreza extrema, pero no falta en la mesa jamás la botella de 2 litros de Coca-Cola. Y si hiciéramos la cuenta de cuánto sale esa botella a lo largo de los años, pues es mucho dinero que se podrían ahorrar, no solamente en el gasto de la coca, sino en los gastos de salud que implica indirectamente el tener una mala alimentación. Entonces hay cosas que sí podemos nosotros eliminar cambiando un poco nuestros hábitos alimenticios. A lo mejor cenar más tranquilo, que de hecho es lo recomendable. Hay personas que cenan como si fuera el buffet de la comida, ¿no? Entonces tienen que bajarle 2 rayitas también y cenamos más tranquilo y voy a gastar menos. Tenemos que considerar en qué parte estamos gastando de más, y no se trata de que seamos avaros, sino de que nosotros tengamos buenos hábitos alimenticios y que busquemos siempre pues cuál es la mejor opción, ¿no? Mi tía Luz, por ejemplo, guarda el queso hasta que se echa a perder y se lo da a sus invitados ya echado a perder para no ahorrar en otro queso, ¿no? No es cierto, es que una vez me dio unas quesadillas con un queso que me sabía medio raro y ya siempre que voy ya no me da de ese queso. En tercer lugar, ¿qué tenemos? La vivienda, lo que estamos destinando al pago de renta o de la hipoteca. Sí va tercero, pero realmente podría ser segundo y comida el tercero, porque los dos son indispensables, ¿no? No puedes decir, tengo casa, pero no como porque te mueres de hambre, y no puedes decir, pues como, pero no tengo casa y me voy con alguien más, porque no es bíblico que si tú ya te uniste en matrimonio con tu esposo y con tu esposa, vivas de arrimado con alguien más, salvo que aquellos que están solteros pues pueden decir, ¿sabes qué? Nos juntamos 4 amigos y vivimos juntos y nos dividimos los gastos, que también pues podría ser una opción para aquellos que ya son independientes, pero de cualquier forma pues tienen que pagar un techo, y dentro del techo tienen que pagar alimentos y lo que cuesta mantener el techo, ¿no? Entonces el 2 y el 3 van de la mano, pero los vamos separando por si llegas tú a hacer una lista y poner los puntos o lo de los sobres. La vivienda del 25 al 35% máximo, tratando de encajar siempre dentro de los mínimos. Esto es lo ideal. Nosotros es justamente pues lo que pagamos de hipoteca, ¿no? Es un aproximado del 25%. Y ya les he contado en otros estudios que llegamos a pensar en adquirir una que estuviera más grande, pero nos íbamos a embarcar mucho, teníamos que ahorrar mucho más para el enganche, estar muy apretados mes a mes. Preferimos eso que cumplía con nuestras necesidades y que además nos permite el otro 10% mejor pagarlo a capital, que es lo ideal. Entonces, que nos vayamos, si se puede, al 25%. Y de igual forma, ¿sabes que estamos pagando demasiado de renta, demasiada hipoteca? Pues nos cambiamos algo que encaje dentro del margen. Estos porcentajes, hermanos, no los vas a encontrar en la Biblia. En ninguna parte dice, el que gaste más del 35% en su casa, le vendrá la maldición con maldición, dice el Señor. No lo vas a encontrar. ¿En qué nos basamos para enseñarlos? En que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y si tú escuchas lo que dice la multitud de consejeros que hablan del tema de las finanzas personales, pues te vas a encontrar con estos rangos. Yo me dediqué pues a
a estudiar 2, 3 listas y todas coinciden en lo mismo. Listas, aclaro, pues propuestas por creyentes y también por no creyentes, y hay razones por las que se determina cierto porcentaje a cada gasto en particular para que nuestra vida pueda ser equilibrada, para que nosotros estemos dentro de lo que se considera un orden, como ahorita voy a seguir explicando. Personas, por ejemplo, que tienen un coche más caro que su casa, pues están fuera del orden, es ilógico, es absurdo, no es razonable y no es sabio y no es prudente. Ahorita vamos para allá. En cuarto lugar tenemos los servicios básicos, luz, agua, teléfono, gas, que también tienes que pagar. Puedes reducirlos como ya vimos, pero no los puedes eliminar por completo. ¿Por qué? Porque pues se necesitan, se requieren. Puedes gastar menos luz cambiando tus focos por LED, puedes gastar menos gas comprando un calentador solar y gastando un 70% menos al año de gas. Puedes gastar menos en teléfonos y en vez de decir tengo un paquete en Telcel que me dan 5 gigas cada mes y pago 1,000 pesos, cambiándote por uno que te den 1 giga que es más que suficiente para navegación y tienes todo lo que necesitas, ¿no? Puedes reducir pero no puedes eliminar. ¿Cuánto se recomienda? Del 5 al 10%. Y lo mismo hay que comparar, ¿sabes qué? A lo mejor estamos gastando demasiado en estos servicios básicos. ¿Por qué van en cuarto lugar? Porque puedes vivir sin luz, puedes vivir sin agua y sin teléfono, pero no puedes vivir sin techo y sin comida. Entonces, primero se cubren estos 4 gastos básicos. De ahí, ¿qué sigue? ¿Qué es tan indispensable que pueda venir después en la lista? Si alcanza. Ropa. No puedes ir a la escuela si no tienes ropa. Ni modo que le mando a mi hijo disfrazado de Adán. La ropa del 2 al 7%, yo sé que aquí las mujeres quieren poner 33% en ropa. Otra opción que algunos ponemos en práctica es que no destinamos mes a mes un presupuesto para ropa y que mejor de los extras anuales, pues nos vamos de compras, ¿no? Hay personas que reciben su aguinaldo, prestaciones y las primas y las hermanas y lo que quieras, y entonces tienen ahí pues un colchón y deciden cuánto van a destinar para irse de compras. La semana que entramos a hablar acerca de esto, de cómo hacer las mejores compras, y vamos a hablar mucho al respecto. Pero si tú decidieras ir ahorrando mes a mes para de repente comprar algo, esto es lo recomendable. No se trata de que tú digas pues el 7, sino que tú guardes del 2 al 7 y que compres, como lo veremos en el siguiente estudio, lo que realmente necesitas. No se trata de que pues guardé el 7 y me sobró muchísimo, entonces pues me compro 2 tenis blancos por si uno se me ensucia, tengo el otro, sino que podamos cubrir con nuestras necesidades. Habrá quien tenga un amplio guardarropa y puedan pasar años en los que no gaste mucho, ¿no? Y esto solamente sea tentativo y opcional, sobre todo en el caso de los hombres, ¿verdad? Yo tengo los zapatos negros con agujetas que uso los domingos por predicar, son los zapatos que usé hace 7 años, el día de mi boda. No por miserable, obvio que si estuvieran todos dados al cáter, pues los hubiera cambiado, pero no ha habido necesidad, pues están buenos, no tienen hoyos ni nada, no tienen ningún problema, entonces, ¿por qué voy a cambiarlos por otros? Solamente porque ya tienen mucho tiempo, mientras sirvan, pues los seguiré utilizando, ¿no? En cambio, pues bueno, hace poco mis tenis, pues esos sí eran ya los que usaba el padre Abraham para caminar y se los heredó a Moisés y son los que usó en el desierto, pues sí, ahí sí los tuve que cambiar, ¿no? Entonces la idea es que vayamos viendo cuáles son nuestras necesidades, pero que cuando compremos nos ajustemos a este porcentaje y que si no estamos, entonces gastamos menos. Y oye, es que yo quiero una bolsa Louis Vuitton, pero implica gastar el 15%, pues cómprate la Louis Vuitton. Oye, que mira la camisa Lacoste, pues cómprate una lacosteña. Yo quiero los tenis Nike, pero estoy gastando más, pues cómprate los Nike. Entonces, la idea es que podamos encajar dentro de este rango de porcentaje. Y se da mucho en las mujeres y en los jóvenes. Yo conozco mujeres que gastan mes a mes la mitad de su sueldo en ropa, en zapatos y en vestidos. Y dicen, para eso trabajo. Entonces, no es recomendable porque en verdad no es necesario. Ahora pregúntate, ¿es indispensable? Y también se da en hombres
que van y como no tienen nada que hacer y en qué gastarse el dinero, una cartera de 8,000 pesos, por ejemplo. Y dices, ¿para qué necesitas una cartera tan cara? Digo, si ganas 100,000 al mes, pues está bien, ¿verdad? Adelante, es tu problema. Pero que la abres y no tiene ni un peso porque la están pagando. Nada más por faroles, para que al sacarla vean ahí Mont Blanc. Hay unas marcas Monteblanco que también están muy bonitas y no son tan caras. Del 2 al 7%. Transporte. ¿Qué implica el transporte? Si es público, el taxi, el camión, el Uber. Y habrá quien tenga que decir, ¿sabes qué? Gasto menos en Uber y voy a caminarle más y hago ejercicio. Y el que tenga transporte privado, aquí entra todo lo que gasta en él. No solamente es la mensualidad del auto o lo que ahorra mes a mes para comprarlo, sino también servicios, refacciones, gasolina, seguro, todo. Del 10 al 15%. Y aquí también corresponde a cada quien que saque la suma total, decir, a ver, ¿cuánto pago al año de seguro, de servicios, de refacciones, de gasolina, de el auto? Si lo pagaste de contado, a ver, ¿cuánto tiempo esperaste para cambiarlo? No, pues que el anterior lo tuve 5 años. ¿Cuánto invertiste? ¿Diste el otro más cuánto? Di el otro más 200,000 pesos, o que esos 200 entre 5 años, ¿a cuánto equivale al mes? Eso de que tú ahorraste hipotéticamente al mes, ¿a qué porcentaje de tu presupuesto equivale? Más seguro, gasolina, refacciones, etcétera. Puedes darte una idea de cuál es el total que estás invirtiendo en tener un medio de transporte. Y hay personas que lo van a ver y van a darse cuenta y estoy pagando demasiado. Y de igual forma habrá quien pueda decir, bueno, pues soy soltero, no tengo gastos, y adelante, ¿no? Pues vámonos y no pasa nada. Pero habrá quien tenga que ajustarse un poquito y decir, ¿sabes qué? El siguiente cambio va a ser por uno más sencillo, que gaste menos gasolina, que tenga servicios más baratos, un seguro más barato, porque estoy sobrepasado. Como te comentaba hace rato, yo he pasado de repente por casas y ves el coche afuera que cuesta más que lo que cuesta la casa, ¿no? Y son cosas absurdas que no son lógicas y que no son correctas. En séptimo lugar, para el pago de deudas. Del 10 al 15%, transporte. En séptimo lugar, pago de deudas. Lo ideal es que no tengas, pero suponiendo que ya tienes. No, esto es después de la hipoteca, que ya vimos que es del 25 al 35%. Lo ideal es que sea el 0% para que compres de cash, y si no, que lo puedas bajar al menos al 10%. ¿Cómo? Máximo, con la idea y el propósito de que te propongas liquidarla y dejarla en el 0, pero del 0 al 10. Y hay personas que están pagando la mitad de su sueldo en deudas, que todo se les va en pagar deudas. Hace poco tuve una consejería y me decían esto, me dices, todo lo que recibimos se va para el pago de deudas. La casa donde vivimos nos la prestan, alguna parte para la comida, pero todo es las deudas, ¿verdad? Y están pues también fuera de lo recomendable. Tenemos en siguiente lugar otros seguros. Ok, me alcanzó para pues para todos los gastos básicos, luz, agua, teléfono, ropa, transporte, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Buscar sacar algún seguro. Después hablaremos de ello. Un seguro de vida, un seguro de gastos médicos si no tienes algún servicio médico, el seguro de la casa, y otros más que tú puedas añadir, del 3 al 10%. Es importante que el que no tenga ningún seguro pueda adquirir algunos. Más del 50% de las bancarrotas, ¿sabes a qué se deben? A los gastos médicos tan elevados cuando viene una enfermedad grave. Se va muchísimo dinero. Yo he conocido familias con mucho dinero, sin seguro, que se les va así. Un mes en el hospital, o 2 semanas con algo grave, y no lo cubres. No hay dinero que alcance. Entonces, es mejor, y muchos no lo hacen porque, es que es dinero a la basura. No, nunca lo va a necesitar porque Dios está conmigo, sí, pero algún día vas a envejecer. Y tu cuerpo físico está bajo la maldición del pecado y se va a deteriorar. Y te vas a enfermar y lo vas a necesitar. Entonces, es importante que se vaya también esto considerando.
No, que el seguro de vida, ¿para qué? Si les voy a dejar lo más importante que es el Señor, pues sí, pero si con el Señor les dejas un dinerito, no les cae nada mal, ¿no? Sí, y ha habido casos de hombres que fallecen y, y tenían sus hijos y su esposo una calidad de vida a la que están acostumbrados y que no la pueden seguir solventando porque pues, el papá los dejó sin nada más que con puras deudas, ¿no? Veremos también después cuánto es recomendable contratar de seguro de vida para que les alcanzara para cuánto tiempo con sus gastos al menos básicos o cuánto quisieras, cuánto tendrías que dejar si quisieras que tuvieran el mismo estilo de vida, ¿no? Pues al menos sin deudas, o sea, depende. Y también aquí se tiene que ir ajustando. A lo mejor mientras sales de deudas y liquidas una casa no puedes pagar mucho en seguros, pero después, oye, ya liquidamos la casa, ¿qué hacemos? A una más grande, ¿no sabes qué? Contrátate un mejor seguro y luego te cambias a una mejor casa. Yo tengo un seguro de vida, mi esposa no sabe, no le cuenten porque a lo mejor me corta los frenos y y ya no me ven por aquí. No, no se crean. En el que no es que se quedaría millonaria, pero al menos le alcanzaría para liquidar la casa, para quedarse sin deudas y para algo más, para poder sobrevivir y pagar la escuela de nuestra hija el día de mañana. Y sí tendría pues que seguir trabajando, pero no estaría con presiones y ahora cómo le hago y la casa y la voy a perder, etcétera, etcétera, porque es una irresponsabilidad actuar de esta forma. Es una falsa apariencia de fe, no, no pasa nada, oye, espérame, el Señor te está dando los recursos y la bendición, pues tú preocúpate por tomar buenas decisiones para los que amas o supuestamente amas, ¿no? Tenemos en noveno lugar el ahorro, que ya cubrí todo esto y puedo ahorrar. Lo ideal es que llegáramos al menos hasta aquí. ¿Y cuánto se recomienda ahorrar? Que mínimo ahorres un 5%. Lo ideal es que sea un 10%. Y si puedes más, no hay ningún problema. Quien todo se lo gasta, tiene que gastar menos y ahorrar más. Tenemos en 10º lugar recreación y vacaciones. Del 5 al 10%. Entonces tú checas cuánto recibo al mes, cuánto es el 5%, lo separas en un sobre, familia, escúchenme, con esto contamos. Para lo que nos alcance, aquí está. Oye, que yo me quiero ir de vacaciones a las islas griegas. ¿Alcanza con lo que hay en el sobre de aquí a un año? No alcanza. Entonces, ¿te quieres ir? ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿cuántos años tenemos que ahorrar en ese sobrecito para que alcance? Pero esos años no viajamos. O la otra opción es, nos buscamos algo ad hoc a nuestro ingreso. Eso es lo que se llama vivir dentro de tu presupuesto. O no vivir fuera de tus posibilidades. O no ser farol, es la traducción. Porque es lo que muchos hacen. O sea, personas que empeñan hasta el perico para irse a Europa. Pues vete a Europa en vez de Europa. Entonces tú tienes que ver. Tú te metes a internet y dices, tengo presupuestado tanto, ¿qué paquetes de viaje encajan dentro de mi presupuesto? Oye, que hay uno padrísimo que no sé qué, no encaja. Que se van al cine, ¿cuánto está dentro del presupuesto? ¿Para qué les alcanza? Les alcanza para el VIP, gloria a Dios, si nos invitan si les sobra. Que no les alcanza para el VIP, pues se van el miércoles al 2x1, al cinema Doña Rana. Ya no existen esos, ¿se acuerdan? Antes cuando había la linterna mágica y Cinemas Manacar y ahora todo es Cinépolis y Cinemex, ¿verdad? Oye, que estamos tan atorados y pagando deudas que ni para eso alcanza, pues entonces su recreación es, pues a ver, con el 5%, ¿cuánto nos queda? Pues 20 pesos, pues ni modo, man, una película pirata del mercado y a la casa, no, no es cierto, eso no, pero alguna otra cosa, ¿no? Otros gastos, el 10%, extras que ya corresponde a cada quien decidir, lujos, gustos que se puede dar. Si le sobró para todo esto, pagué seguros y pagué escuela, que ahorita vamos para allá, y se preguntan por qué no lo puse antes, ahorita vamos para allá, y pagué ahorro y me sobra para otros, pues entonces que sea no más del 10%, y si me sobra todavía más, entonces mejor lo destino al ahorro, pero estos extras al 10%.
oye, que me sobró más y quiero un mejor auto y me sobra dinero, pero pues ya destiné el 15%, pues si en este día te alcanza, pues allá va, ¿no? Otros en caso de sobrar, si ya ahorraste, ya pagaste, ya guardaste y todo. Hay dos puntos aquí importantísimos que están pendientes y que se preguntarán por qué no he mencionado si son tan importantes. Uno es la salud. Y la salud no lo mencionamos porque realmente no va en algún orden. La salud es lo que se requiere en el momento que se requiere. Es obvio que si tú te enfermas y necesitas gastar en medicamento o en doctor, no vas a decir, pues no gasto porque no alcanzó dentro del presupuesto, ¿verdad? No gasto porque ya me lo gasté en las otras cosas. No, tú tienes que pagar medicina al momento que sea requerido. Pero si quieres destinar algo para una medicina preventiva, para algún seguro o para un fondo de emergencia, que es muy importante, ¿sabes? Que voy a guardar para que cuando me enferme no me caiga el ramalazo de todos los gastos, sobre todo en invierno, ahorita que todo el mundo se enferma y pregúntenos cuánto nos cuesta el medicamento, ¿no? Es recomendable que si tú puedes, destines también a un sobre para estos gastos de medicina preventiva o para un fondo de emergencias de salud de un 5 a un 10% también. Y lo ideal pues es que podamos tener algún seguro de gastos médicos, porque el día de mañana pues una enfermedad muy grave no va a haber dinero que nos alcance. Yo tengo un seguro en el que yo más de 8,000 pesos no pagaré algún día si Dios Dios no lo quiera, pero bueno, ese es el deducible que tenemos y de ahí para adelante si voy a gastar 4 o 5 millones, el seguro se va a encargar. Entonces no me tengo que preocupar por tener un fondo de emergencia de 50, 60 o 100 mil pesos para cualquier enfermedad, porque prefiero destinarlo a este seguro de gastos médicos, ¿no? Y aquel que no lo tiene, pues en lo que lo contrata es importante que tenga ese fondo con miras a tener algún seguro, ¿no? Si no puede, por cómo está su situación, algún privado, pues buscar alguno que ofrezca el gobierno, pero contar con algún seguro, porque aventártela solo sin ningún apoyo está en chino. Y la educación, ¿por qué no la mencionamos? ¿En qué lugar va? ¿Cuánto se destina? Es extremadamente variable y puede cambiar drásticamente según las condiciones, y quiero concluir con esto. Nos estamos comiendo un poco del tiempo del estudio del libro de los Hechos porque empezamos más tarde, pero es importante que lo mencionemos y creo que a todos les interesa, aunque hayan venido nada más al de los Hechos, ¿verdad? Les quiero dar antes algunas estadísticas. En México, en promedio, puede variar, pero más o menos, la clase baja paga un 5% de su ingreso a la educación. No pueden destinar más porque no podrían comer. La mayoría de su ingreso va para comida y apenas les queda un 5% para educación, para lo que tienen que pagar, a lo mejor de traslado de los hijos a la escuela o de comida o alguna otra cosa. La clase media alta paga de un 10 a un 40%. Hay quien hace un gran esfuerzo y tiene que pagar un 40% para dar una buena educación. Hay que con el 10 le alcanza. Y la alta llega a pagar hasta un 20% de su ingreso en educación. Y la super alta pues paga, si te apellidas Duarte, menos del 1%, ¿verdad? Pero, ¿por qué no podemos decir cuánto se destina? Y si tú buscas las tablas de porcentajes, ¿no lo vas a encontrar? No se menciona no porque no sea importante, claro que es importante, pero depende mucho del momento y de la planeación de la familia. Por ejemplo, si una familia quiere pagarle a uno de sus hijos una de las mejores universidades dentro del país, ¿cuánto tendría que gastar al mes en colegiatura, alimentos, traslado, útiles y lo demás que se requiera? En promedio aproximado, al mes. No inventen. ¿Cuánto cuestan las cosas aquí en el DF? ¿Cuánto? A ver, vamos a sacar la calculadora. Vámonos al TEC de Monterrey. ¿Cuánto cuesta el semestre? Toda la carrera, 2 millones. Ah, miren, pues nada más vendo un auto y ya estuvo. 2 millones. ¿Entre cuántos años? 4 años. Hablamos de 500,000 pesos al mes. Entre 12 meses
A ver, otra vez. 2 millones. Entre 4 años, 500,000 pesos anuales, estamos hablando. Vamos a dividirlo por mes porque estamos presupuestando por mes, ¿no? Entre 12 meses, estamos hablando de 41,000 pesos al mes. La pura colegiatura. No, pues sí es un dineral. Déjenme ir viendo de una vez el Poli y la UNAM cómo están para ver cuál le gusta más a Valeria. ¿Una familia que gana 50,000 pesos en total puede pagar esto? No. Ahora, vamos a irnos a el siguiente caso hipotético. El hijo consigue una beca del 50% y tiene que pagar más o menos 20,000 al mes en total. O deciden pagarle una que cueste eso. ¿Qué universidad pagarías con esa cantidad? La UVM, no, yo creo que en Toluca la UVM cuesta como 8,000 pesos aproximadamente al mes. Y allá en Metepec se me hace muy raro por eso, porque el TEC, hay familias de allá que tienen a sus hijos y pagan como 20,000 pesos al mes. Entonces, no sé si aquí sube mucho o están medio guajiros ustedes, pero o de la carrera. Pero bueno, vamos a hacer este ejercicio. Son 40 y tiene beca del 50 o vive en Metepec y gasta 20. Si esa familia recibe en total el papá y la mamá 100,000 pesos al mes, ¿lo pueden pagar? Sin absolutamente ningún problema, estamos de acuerdo. ¿Pero puede hacer una familia que gana 40,000 pesos al mes? Depende. Puede que sí, puede que no, por eso les dije, es muy variable. Y quiero plantearles los siguientes 3 escenarios. 1. Pagar esos 20,000 con un ingreso de 40,000 significaría destinar el 50% de su ingreso, presupuestarlo a la educación. ¿Lo puede pagar? Puede que sí, puede que no. ¿Cuándo sí? Por ejemplo, si esa familia revisa esta tabla y dice, a ver, en el presupuesto la recomendación es pagar un máximo del 35% a la casa y ya la tenemos liquidada, porque empezamos a planear hace 18 años, cuando nuestro hijo nació, cuándo tendríamos que liquidar nuestra casa. Nosotros queremos tenerla liquidada cuando nuestra hija tenga menos de unos 10 años, por ejemplo, y cuando llegue el momento de la carrera, pues bueno, lo que destinábamos ahí ya va a quedar libre y lo ideal es ahorrar y desde ahorita ya cubrir dentro de los seguros. Olvidé decir que lo ideal es que sea un seguro también de educación, que desde ahorita vas pagando menos y el día de mañana ya te olvidas de eso, que es lo que nosotros queremos también tener contratado y es parte de la planeación, porque estas mensualidades que mencionan pues son para la gran mayoría impagables, ¿no? Porque está bien que estudie, pero también tiene que comer. Entonces, ni modo que ayune durante 4 años. Entonces, si esta familia tiene la casa liquidada, que era un 35%, si ven su lista y dicen, oye, también se recomienda un máximo de 10% en deudas, pero no tenemos deudas, nos encargamos de saldarlas. Y tenemos aquí destinado un máximo de 10% en recreación, vamos a reducirlo los siguientes 4 años al 5%. Salimos y viajamos más sencillo, que conozco familias que es lo que hacen. Entonces, pueden hacer el sacrificio por 4 o 5 años y destinar sin problemas el 50% de su ingreso a la educación y pagar los 20,000 pesos, sí. Porque lo mismo pagarían si lo gastaran en recreación, en deudas y en una casa. Si no tienen deudas, destinan la mitad a recreación y ya tienen pagada su casa, es justamente la misma cantidad. ¿Qué va a ir para allá? Ahora pueden decidir, va para los gastos de universidad de nuestros hijos. Segundo escenario. De un hijo, sí, de un hijo. Segundo escenario. ¿Y para qué hablaste? Ahorita te va a llover fuego del cielo. Misma familia, pero tienen 2 hijos. ¿Pueden o no pueden? También depende. Tienen que calcular en cuánto tiempo va a entrar el otro para saber si lo van a pagar. Y esas cosas también las pueden planificar antes de tener hijos. ¿Sabes? Vamos a tenerlos con tanto tiempo de diferencia para que cuando uno salga, el otro viene. Porque muchos pagan 2 años de uno, pero luego el otro entra y por no hacer bien sus cálculos, por no presupuestar,
están atorados. Conozco familias que tuvieron que hipotecar la casa, pedir prestado, lo perdieron todo. ¿Cuál es la recomendación en ese caso? Ya sea o que paguen la mitad o que el otro hijo busque la diferencia. Ahora que si tienes 4 hijos, entonces tienen que llevarse 4 años, puedes asaltar Oxxos o ahí está el poli para todos. Por eso les digo, es muy variable. Y tercer y último escenario, fíjense, este es interesantísimo. Llega otra familia que gana un 75% más y solo tiene un hijo. ¿Cuál es el 75% más de 40,000 pesos? 70,000 pesos. La lógica dice que si los que ganaban 40 pudieron y hasta con 2, el que gana 70 con la mano en la cintura. No siempre. Por eso te dije, es muy variable, depende del momento y de la situación y planeación. Porque si esta familia que gana 75% más, o sea, 70,000 pesos, sí está pagando el 35% todavía en una hipoteca, le dicen la familia farol, y en vez de presupuestar bien, terminaron con una sencilla y dijeron, pues, ganamos 70,000, el 35% de 70, 7 por 3, 21, 24,500, ¿verdad? Y vendemos la que teníamos y nos cambiamos a una más grande. Y están pagando todavía su hipoteca por no planear y planificar. Están llenos de deudas porque viajaron a Europa y las islas griegas y están pagando el 10% a deudas y el 10% al crédito del auto para tener el Mercedes del año. Están pagando de sus 70,000 pesos el 55% en casa, deudas y un auto por recreación. Resulta que entonces les quedan 31,500 pesos, menos 20,000 de la universidad, 11,500. Una familia acostumbrada a este nivel de ingreso y de egreso y con tantos compromisos y el mantenimiento del auto y de la casa y vestimenta y traslado y todo, le va a resultar totalmente imposible. Por eso les dije, y un hijo así no va a estudiar. Por eso les decía que es muy relativo y no podemos aconsejar qué porcentaje destinar para la educación. Lo único que podemos aconsejar es que desde este momento te pongas a planear cómo le vas a hacer cuando ese día llegue. Porque si te esperas a que llegue, te vas a meter en muchos problemas o no vas a darle la educación que tú quisieras dar a tus hijos. ¿Quieres dar una buena educación? Desde ahorita tenemos nosotros que ponernos a planificar. Desde el momento en que tienes tu primer hijo, desde que nace, eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque puedes asegurar una suma asegurada, valga la redundancia, para que el día de mañana él tenga escuela sin que tú gastes y pagues tanto dinero. Eso lo veremos más adelante cuando lleguemos al tema de los seguros. Mientras con esto, hoy concluimos. La siguiente semana va a estar muy interesante. Primer parte de aprendiendo a hacer